Bienvenidos al taller Delimitar un tema para impactar más. Esta charla será impartida por Graciela Bueno Barba, que es maestra del Campus Morelia. Pertenece a la iniciativa Escribe desde casa, que es una iniciativa del Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Humanidades y Educación, que busca acercar a la comunidad académica y público general temas de interés relacionados con la escritura. Bienvenidos todos. Muchas gracias, maestra Graciela. Te cedo cámara y micrófonos. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Marta, por la invitación y gracias por estar aquí conmigo. Me encanta participar en el Centro de Escritura. Yo creo que ya tengo un par de semestres que participo en el Centro de Escritura en Campus Morelia y la verdad es que lo disfruto muchísimo cuando vienen los alumnos con sus proyectos, con las dudas que tienen pues para escribir un cierto documento y a partir de ahí es que pues voy relacionándome con ellos pues de qué manera podemos mejorar en la forma de escribir nuestros propios documentos y de qué manera pues también podemos platicar en este sentido. Y de esto que yo, o sea, que he vivido como tutora del Centro de Escritura es que, bueno, pues surge el tema de delimitando, porque nos damos cuenta de que, y bueno, lo comparto así, ¿no? Cuando nos dicen, vamos a hacer una investigación, o vamos a hacer un artículo, o vamos a escribir sobre algo, o vamos a decir algo, pues el primer susto, ¿no? De qué tengo que decir y de qué voy a hablar y cuánto sé y si voy por aquí y si me equivoco y empiezan como el sentido del nervio de, pues por dónde cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, como después del primer susto que tenemos, bueno, pues es cuando empezamos a ya desarrollar y empezar a escribir y nos damos cuenta que esto puede fluir si empezamos a tener como estas habilidades que vayamos enfocando. Entonces, esta es la intención, la verdad que es una charla muy, la intención es que pues sea lo más participativa y que podamos ir platicando y como que contando nuestras experiencias de cómo es que nos suceden a nosotros, pues como estos primeros momentos de cuando queremos delimitar un tema. Entonces, yo hago una primera reflexión en este sentido y entonces me pregunto, la tarea no es contemplar lo que nadie ha contemplado, todavía, sino meditar como nadie ha meditado aún sobre lo que todo el mundo tiene ante los ojos. Y esta es una frase que me ha ido acompañando en este sentido de que a veces decimos, híjole, pues, y que lo escuchamos pues de nuestros alumnos, o yo cuando era alumna también lo escuchaba y no dudo que también lo había dicho de, pues ya todo está escrito, ya pues no voy a inventar el hilo negro, no voy a encontrar nada distinto. Entonces, pues es muy fácil como pensar en, pues si ya está todo escrito, pues entonces pues lo escribo sobre lo que ya existe o lo que ya se ha dicho, ¿no? Entonces, esta frase es como muy clara en ese sentido de decir, pues es que la tarea no es contemplar lo que nadie ha contemplado todavía, sino meditar como nadie lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo es que yo veo las cosas desde mi punto de vista, desde mis propios ojos y que puedo dar o algo refrescante, algo pues que tal vez ya exista y que ya de alguna manera se ha abordado desde otra perspectiva, con otros lineamientos o con otras cosas, y entonces nosotros vamos a refrescar o reforzar o complementar o debatir cierta información o ciertas cosas que ya están escritas. Entonces, no sé si vayamos a encontrar o no el hilo negro, pero lo que sí es importante es que de alguna manera lo contemplemos desde nuestra propia perspectiva. Entonces, en este sentido, bueno, pues es la primera frase con la que yo abro y que nos da como esta pauta de cómo es delimitar. Y entonces, la primera pregunta que surge, bueno, ¿y qué significa el tema de delimitar, no? ¿Qué es esto de por qué tengo que delimitar un tema? Y entonces, el delimitar no es otra cosa más que definir. El poder nosotros fijar con precisión los límites de algo, que es lo que nos dice la Real Academia Española, que es esta definición de
hay que hacer un límite de lo que se estás definiendo y me voy a la parte de definición que es claridad, exactitud y precisión en el propio significado, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer cuando delimitamos un tema, pues es el querer enfocar, el poder delimitar y especificar los alcances, el poder encontrar el tema adecuado para poder después hacer un planteamiento del problema de investigación como tal. Y muchas veces si hablamos de temas tan generales, tan amplios, pues este abordaje empieza a complicarse desde un principio, ¿no? Porque a lo mejor es tan amplio el tema que o tenemos demasiada bibliografía o al revés, ¿no? No sabemos como qué bibliografía descartar o no descartar para poder utilizarlo como referencias. Entonces, cuando empezamos a ser mucho más precisos de, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿O cómo es que lo quiero decir? Es que vamos a empezar a plantearnos la búsqueda de respuestas a un propio interés. Entonces, por eso esto de limitar un tema, pues es, creo que es la parte que nos quita el primer susto, ¿no? De tengo que escribir algo y sobre qué voy a hablar. Entonces, creo que es la parte que te dice, no te preocupes, tómate una pausa y adelante vayamos haciendo una actividad de tal forma de que puedas definir con mucha claridad qué es lo que quieres tú abordar y cómo es que lo vamos a abordar. Y en esta parte, bueno, pues entonces, lo que queremos evitar, por un lado, es seleccionar temas demasiado amplios, tan generales, o no queremos hablar de algo tan amplio, pero a lo mejor, y muchas veces desde ahí es que nos enfocamos. Entonces, o desde donde empezamos a establecer. Entonces, las primeras líneas que debemos empezar a indicar, bueno, pues es escribir, dibujar, específicos del tema, de cuáles son mis intereses, o por qué línea me voy a ir, o por qué área voy a empezar a establecer esto, lo cual me va a ir ayudando a concretar cierta información como tal, ¿no? Y además, bueno, pues a la par, a lo mejor podría empezarme a ayudar a decir, bueno, ¿qué periodo de tiempo me interesa? O a lo mejor lo puedo delimitar desde una área geográfica, o tal vez quiero hablar de una población o de una sociedad o de una persona en particular, o qué tal de un evento o un tema histórico, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a decir, quisiera hablar de este tema, pero lo quisiera empezar a orientar en este sentido, quisiera irme como en esta línea, pues es entonces cuando empezamos a ayudarnos a delimitar este tema. Entonces, yo creo que aquí empezamos como a cortar estos amplios temas tan generales que podemos hacer y empezamos a ser muchísimo más concretos en este sentido. Y aquí, bueno, cuando ya tenemos planteado que nos vamos a empezar a delimitar el problema, pues entonces nos va a permitir irnos enfocando a este propio planteamiento. Y este propio planteamiento lo que nos va a ir ayudando es a formular el problema específico en términos muy concretos y explícitos de lo que queremos establecer, ¿no? Aquí siempre hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo problemático? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Cuál es mi eje conductor de esta problemática, de esta pregunta central que yo quiero plantar, ¿no? Y esto, o sea, al momento de irnos a enfocarnos, pues vamos a ir siendo muchísimo más claros y vamos a ir siendo mucho más comprensibles en la parte, para nosotros y para todos los demás, ¿no? También hay que ir enfocándonos como el para qué o para el quién vamos a establecerlo. Y aquí, bueno, pues a veces nos quedamos y este símbolo creo que es muy significativo para todos, ¿no? A veces cuando vemos la montaña vemos solamente la parte de arriba, pero se nos olvida que hay un montón de cosas abajo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacernos este planteamiento del problema, estas preguntas que nos van a ir resolviendo a este hilo conductor, pues nos va a ir llevando a ver que hay mucho más abajo de esta propia problemática. Entonces, este icono que se representa mucho, ¿no? De cuando vemos las cosas sobre la superficie, pero si miramos un poco más a fondo, empezamos a deslumbrar y a descubrir ciertas cosas que también vamos enfocando y que no solamente pues están en las nubes o no solamente es la punta del iceberg, ¿no? Entonces, creo que esto en ese sentido, pues el delimitar y el plantearnos este problema, pues nos va a ir desarrollando en este punto.
Y entonces, pues bueno, pues esto, el plantearnos este problema, esta delimitación, pues nos va a permitir afinar y estructurar mucho más formalmente la investigación o el artículo o el documento o lo que nosotros en ese momento nos vayamos a enfrentar, empezar a explicar, ¿no? Y aquí en esta conversación, pues hablamos de una idea de investigación, pero bueno, muchas veces pues es una idea de un artículo o es una tarea como tal, pero debemos irnos enfocando como en este punto, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Y y hacia dónde son mis propios intereses o hacia dónde son los intereses de un equipo si trabajamos ciertos documentos en equipo, bueno, pues cómo aterrizamos todas estas ideas en nosotros mismos, ¿no? Y aquí, bueno, pues cuando vamos dando la explicación de nuestro tema, o de lo que queremos decir, pues nos vamos a ir enfocando a esta problemática y entonces vamos a poder analizarla, vamos a poder delimitarla y tal vez vamos a poder dar una posible solución, una respuesta a los porqués, a lo que nosotros estamos planteando, investigando o generando en este punto, ¿no? Entonces, este planteamiento del problema nos va a permitir ayudarnos y marcar en este sentido estos puntos de lo que estaremos desarrollando. Y bueno, pues cuando elegimos un tema, pues lleva varios elementos a considerar, ¿no? O sea, pues yo digo, bueno, yo creo que para mí lo más interesante es pues el interés que yo pueda encontrar en una investigación, no siempre y sobre todo en trabajos escolares, pues eso es una asignación que la estoy llevando y todo, y digo, híjole, pues a lo mejor este tema no es de tanto de mi interés, pero que si logro encontrarle esa línea que pueda yo marcarla, pues va a permitir que haya una dedicación mucho más importante de mi parte en la búsqueda de la información, en la profundidad del tema, en la forma de marcarla, de la forma también de poderla escribir y complementar la información. Entonces, el interés es lo que nos va a permitir que haya una dedicación de la persona, pues para este propio tema. Entonces, la recomendación y la invitación que siempre creo que es valiosa es que siempre tratemos dentro de la medida de la posible y de los momentos en los que nosotros nos encontremos, en que nosotros las investigaciones y todo que nosotros hagamos pues tengan este interés para que nosotros podamos estar dedicados en esto. Y bueno, pues esto va a permitir pues que la búsqueda, la selección, la profundidad y las propias preguntas a formularnos, que en un momento hablaré sobre el tema de preguntarnos, pues pueda ser mucho más fino y mucho más profundo en nosotros. Y bueno, la elección del tema pues puede surgir de una teoría o de una realidad, de una cuestión que nosotros vayamos hecho, a lo mejor una persona que conozco, mi propia familia o uno mismo, podemos ser una forma de hacer una elección del tema, o a lo mejor viene de una teoría, de una lectura que yo he hecho y que también son razones súper válidas para empezar iniciar un proceso de una investigación o de escribir algo. La pertinencia del tema también debe ser muy importante porque esta pertinencia nos va a permitir abordar la información de cierta manera y nos enfocando a ser mucho más específicos en lo que nosotros vayamos planteando como tal, ¿no? Entonces, esta pertinencia, bueno, pues ¿por qué para mí es pertinente en este momento abordar cierta información? El conocimiento previo también es algo que hay que saber, es una forma de elegir el tema, y va a permitir hacer un análisis más amplio. A lo mejor yo quiero hacer una investigación de un análisis cuántico, supermercado, pero no tengo la mejor idea de eso, pues bueno, seguramente no es que no lo pueda hacer, pero seguramente voy a tardar mucho más tiempo, de si tengo ya un conocimiento, un previo, o sé por dónde abordar ciertos temas, ¿no? Entonces, eso también es una manera a elegir al momento de empezar a delimitar nuestros propios temas. Y por supuesto el acceso a la información, ¿no? ¿Dónde voy a conseguir la información? Está cercana a mí, tengo todos nosotros aquí con el TEC, lo sabemos, y nosotros en el Centro de Escritura lo decimos muchísimo, que nuestra biblioteca del TEC, bueno, pues tiene todas las referencias bibliográficas, tiene un montón de accesos que nos permiten, pues que nuestra información y nuestra documentación sea mucho más profunda en ese sentido. Entonces,
tenemos este acceso, realmente lo tenemos ahí, pero bueno, si quiero ir a entrevistar a alguien al otro lado del mundo, bueno, pues habría que ver qué tantas las posibilidades las tengo en ese momento, pues para concretar ese deseo o ese interés en particular. Entonces, estos momentos que son importantes de, bueno, ¿cuál es mi interés? ¿Tengo el acceso a la información? ¿Tengo un conocimiento previo? ¿Es pertinente o no en este momento? ¿De dónde viene esta elección del tema? Es lo que nos va a empezar son elementos que nosotros vamos a ir considerando al momento de empezar a delimitar nuestro propio tema. Y aquí, bueno, pues también, además de este punto, pues hay que considerar cuestiones prácticas como el tiempo, lo tengo que entregar mañana, en un mes o en un año, o sea, destrezas técnicas, realmente quiero aprender sobre algo teórico, es mucho más práctico, a lo mejor quiero hacer una investigación sobre carpintería y quiero hacer una mesa y yo no tengo la idea de cómo cortar, bueno, pues cuáles son mis destrezas técnicas o cuáles son los recursos con los que yo cuento. Entonces, también hay que considerar ciertas cuestiones prácticas que también nos van a ir permitiendo llevar en este sentido, pues a un buen camino. Y aquí, bueno, pues estuve haciendo investigaciones y me encontré con esta tabla que me parece que hay muchas en diferentes documentos, pero esta me pareció interesante porque a mí me gusta mucho cuando voy a delimitar un tema, siempre empezarme a preguntar el qué. El que esta técnica de las preguntas de haz los 5 qués o responde el qué, el para qué, el por qué o el dónde, es una forma de concretar una elección de un tema de investigación y que si nosotros le damos a por ir dando respuesta, vamos a poder delimitar este proyecto de investigación a una monografía, a un sentido mucho más específico, ¿no? A veces cuando nos empezamos a hacer las primeras preguntas no tenemos las respuestas, no significa que las queramos tener en ese momento todas las respuestas, pero podría ser un buen momento para decidir si quiero tenerlas, ¿no? Si es una manera de esta investigación me va a llevar a responder todo esto y para mí va a ser interesante o satisfactorio o me va a permitir delimitar en este punto. Entonces creo que la pregunta más básica y creo que la más concreta y la que nunca debemos olvidar es el qué, ¿no? ¿Qué quiero investigar? ¿Cuál es el tema que quiero enfocar? Qué es lo que quiero decir y estos que nos van a ir permitiendo delimitar el tema como tal. El para qué, creo que esto nos permite obtener el objetivo al que quiero, nos permite ver el cómo voy a llegar a es para qué quiero conocer esto, hacia dónde me va a ir, y entonces me va a empezar a dar un objetivo, me va a empezar a dar un camino de hacia dónde y hacia cómo quiero llegar en este sentido. El por qué, bueno, pues ya empieza ahí a ver una situación y un problema, una explicación, hallar el por qué me interesa, ¿no? Y entonces el para qué y el por qué empieza a unirse a tratar de dar una respuesta al que quiero investigar, ¿no? Entonces, creo que son preguntas, ¿no? Y el dónde es lo que me va a empezar a aterrizar mi investigación, el objeto y su contexto, en dónde lo voy a establecer, es un área geográfica, es una situación, es un país, entonces esta delimitación del dónde me va a empezar a ser muchísimo más concretos en este sentido. Y el cuándo son los tiempos, ¿no? Los tiempos en los que se disponen. Y son tiempos tan sencillos como cuándo tengo que entregar el documento hasta cuándo, en el sentido de si voy a delimitarlo en un espacio también como tal, ¿no? A lo mejor es una cuestión histórica, entonces a lo mejor tendré que poner el cuándo en un periodo histórico, en ciertos siglos o en ciertos años, también pudiera hacer esa pregunta en ese sentido. Y el cuánto, bueno, pues hasta dónde quiero llegar, ¿no? O sea, es hasta dónde yo quiero llegar, es un proyecto de investigación, es el proyecto de mi vida, hasta dónde quiero llegar yo en cuanto a la profundidad y entonces ver la imagen del iceberg mucho más profunda que solamente la punta de la que habíamos mencionado en ese momento. Entonces, pues este es como el punto álgido, ¿no? De las preguntas a responder cuando empezamos a definir y concretar una elección de un tema. Y aquí, bueno, pues es un ejemplo y este ejemplo lo quise hacer como en 3 o en 2 vertientes, en un sentido, bueno, pues primero, y esto es parte, y aquí me voy a detener mucho en
y que a mí me pasó cuando hice mi proyecto de investigación y que lo escucho mucho cuando vienen los estudiantes con nosotros al centro de escritura porque, ay, tengo que hacer un proyecto de investigación de cierta materia y entonces, me dijeron que eligiera un tema. Y tú, ¿cuál es tu tema que vas a hacer? Artesanías en México. Y entonces dices, pero ¿qué de las artesanías en México? ¿O qué de la arquitectura en México? ¿Qué? O sea, son como temas, o sea, pareciera tan amplios, ¿no? Como de lo que vas a hablar. Y en muchas ocasiones nos ha dicho, pues es que me interesa este tema, pero necesito empezar como a investigar para ver qué información me encuentro. Entonces, pareciera que nuestros proyectos de investigación los empezamos a hacer de acuerdo a lo que nos cae del cielo, a la información que nos vayamos obteniendo de acuerdo a lo que San Google nos va diciendo o de acuerdo a la referencia de la biblioteca que nos encontramos primero. Y no es más, y no nos enfocamos en cuál es el interés en mí en este tema, ¿no? ¿Por qué decidí este tema tan amplio como artesanías en México? O sea, es como, y bueno, yo ahorita ya le puse algo, ¿no? Porque a veces llegan con la palabra artesanías nada más, ¿no? O con arquitectura nada más. Entonces, cuando le empiezas a preguntar, bueno, pero ¿qué quieres hablar sobre este tema en particular? Y voy a seguir con este ejemplo de artesanías no, es que a mí me gustan mucho las artesanías en México. Ah, entonces quieres hablar de esto. ¿Y por qué no? No, pues es que yo he visto que se utilizan muchísimos materiales. Ah, entonces, o sea, ya de las artesanías en México empezamos a delimitar y empezamos a concretar muchísimo más y entonces empezamos a descubrir que realmente todos tenemos un interés al momento de decir la palabra de un tema tan amplio. Entonces, ya cuando empezamos a delimitar, bueno, las artesanías, primero, bueno, ¿a qué artesanías en México? Ok, en México, bueno. Y entonces, ¿qué quieres saber de las artesanías en México? Pues quiero saber cuáles son los principales materiales a utilizarse. Ay, y quiero saber, ¿sabes que en México hay un chorronal de artesanías? Entonces, no, pues que nada más del estado de Michoacán. Ah, bueno, pero pues en el estado de Michoacán, pues hay 313 municipios y cada uno tiene una artesanía. ¿Estás seguro que quieres hablar de todos los materiales? No, pues a lo mejor de los más conocidos. Y entonces empezamos a ver que el tema empieza sigue siendo sumamente interesante, pero nos permite ser muchísimo más concretos. Entonces, cuando ya no hablamos de las artesanías, sino ya hablamos de los materiales, entonces ya empezamos, y ya además ya empezamos a hablar del Estado, y además de los principales, entonces ya sabemos que a lo mejor vamos a hablar del barro, de la paja y del barro y de la escapula, las cuchuchas y cosas así, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando en este sentido pues vamos a ir delimitando y entonces la profundidad del tema va a estar así. Y este mismo tema, eso es si yo lo hiciera de manera individual, pero ¿qué pasaría si llega un equipo de 5 personas que tienen que hacer un documento juntos y entonces todos quieren una idea diferente, ¿no? Uno le interesa el tema de materiales, al otro le interesa el tema del Estado, a otros les interesa de la forma de venderlos y al otro le interesa el por qué el tema ahorita es las cuestiones legales y cómo se están apropiando desde el punto de vista de artesanía. Entonces te das cuenta que el mismo tema hay 5 intereses diferentes en cada una de las personas del equipo y entonces es cómo logramos unir esta información y que realmente el interés pues sea abierto para todos, ¿no? Y es ahí cuando vienen los retos de trabajar en equipo y entonces empezar a resolver estas preguntas de los qué o los cómo o los para qué entre todos y que podamos llegar a un consenso de hasta dónde queremos establecer en este sentido. Y aquí, bueno, pues entonces empezamos nos ayuda a hacernos las primeras preguntas de los qué es, para entonces poder enfocar mucho más el interés de la investigación y entonces poder llegar a resultados muchísimo más concretos y mucho más profundos y no tener un documento que tenga ideas demasiado generales y que no se establezcan en este punto. Entonces, esto no es una idea de una manera de delimitarlo. También, y también de las cosas que he aprendido es que esta misma delimitación no necesariamente tiene que ser textual, sino también puede ser completamente visual. Entonces, podemos empezar a hacer mapas mentales que nos permitan ir desarrollando y decir, pues quiero estar aquí, quiero enfocarme en esto, quiero llevarme para acá, quiero enfocarme en el tipo de personas. Aquí, bueno, quiero ver los materiales, quiero ver los colores. Y entonces, al momento hay gente que es mucho más visual y que
es la forma de que cada uno de nosotros estudiamos. Algunos son mucho más visuales, otros son más auditivos, otros son más de texto. Bueno, pues que entonces podamos nosotros ver la manera de estas mismas respuestas, estas mismas preguntas, darles una respuesta desde una manera diferente. Entonces, esta es una manera también de hacerlo. Y si me enfoco en otro tema y quisiera hacerlo de otra manera, pues, ¿por qué no hacerlo también de esta manera, no? Y esto es algo que yo, por ejemplo, una de las veces que he tenido que hacer una tesis, justamente lo hice de redes sociales, y entonces decía yo, bueno, pues voy a hablar de tales redes, ¿no? Y entonces, pues Facebook, Instagram y Twitter, ¿quién las utiliza? A lo mejor tendría que dar aquí ciertas respuestas, ¿no? ¿Y qué uso tiene cada una? No, pues esta es para hablar con mis papás, no, esta es para fotografías, esta es la que utilizo para cuestiones mucho más políticas. Y entonces empiezas a darte cuenta que cuando hablamos de temas tan amplios como artesanía, como redes sociales, como arquitectura, como este tipo de cosas, podemos irnos marcando ciertas preguntas que nos van a ir llevando a nuestros propios intereses. Y esta es otra manera de que nosotros también podamos ir delimitando estos temas y que podamos irnos enfocando. Entonces, pues aquí, bueno, pues la intención, o sea, hay ciertas imágenes que están abiertas porque justamente pues era la idea, ¿no? O sea, si participáramos todos ahorita de lo que yo estuviéramos platicando y realmente hacer esto como una charla y decir, bueno, todo lo que dijo Graciela, hacia dónde me enfoco y si en un momento dado tuviera que delimitar este tema y dejo aquí el ejemplo de redes sociales, pero lo podemos hacer de cualquier otro, pues que nosotros mismos podamos ir desarrollando y enfocando en este sentido. Entonces, bueno, pues no sé si haya alguna conversación, si quieren que revisemos alguna actividad como tal. Adelante, Luzaret, gracias. A ver si me escuchas bien, Graciela, por ahí, porque estoy como en un sitio público. De acuerdo. Pero quiero felicitarte por la exposición que nos has compartido, debido a que me parece que muchas veces damos por hecho de que la elección de un tema o de la delimitación del tema es algo superfluo, pero en realidad es uno de los aspectos más importantes que contribuye de manera positiva a nuestros estudiantes para que puedan escribir o redactar cualquier tipo de texto con precisión y a profundidad, ¿no? Y tú nos lo has explicado de manera muy puntual, muy concreta. Y esta última parte de los descriptores gráficos me parece que es trascendente en el sentido de que visualmente ayuda, ¿no?, a identificar pues nuestra idea central, las secundarias, y con base en ello podemos ir descartando, ¿no? La verdad es que esto no lo quería decir o esto ya es demasiado. Y conforme ellos van viendo la dimensión del mapa mental o el mapa conceptual, pues ya van dimensionando, ¿no? Qué tan cercano o qué tan lejanos están de lo que en realidad querían decir. Entonces, pues, gracias por compartirnos esto, Graciela. No, gracias a ti, Luzaret. La verdad es que tú y yo lo hemos platicado en ahorita y en otros momentos, que finalmente no importa cómo lleguemos a la concepción, ¿no? O sea, pero que si tú empiezas a hacerte esta pregunta y si tú eres muchísimo más visual o si eres mucho más auditivo, el hecho de que tú te empieces a responder esta información y lo palmes de cualquier forma en un mapa conceptual, en un mapa mental o en un texto, te va a ir permitiendo ir aterrizando en este sentido, ¿no? Uh-huh. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ti por participar y pues bueno, pues esta era la intención de la plática y sí, o sea, hacerlo como mucho más concreto en el sentido de, bueno, no te me asustes, o sea, estás delimitando tu tema, simplemente es, ¿qué quieres hacer? ¿No? O sea, ¿qué quieres decir? Y entonces ya cuando haces la pregunta del qué te interesa o qué quieres de ese tema, entonces es cuando dicen, pues es que es por aquí, ¿no? Y entonces ya te permite como decir, esto es lo que yo quiero investigar, esto es hacia donde yo me quiero, hasta donde yo me quiero enfocar, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, pues no sé, gracias. Marta, adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias
A nombre del Centro de Escritura y la Escuela de Humanidades y Educación, agradecemos a la maestra Graciela Bueno el habernos compartido esta serie de consejos, observaciones, experiencias que son esenciales y que estamos seguros que van a ser de mucha utilidad para nuestros alumnos. Entonces, agradecemos también a quienes nos acompañan y los esperamos en la próxima edición de Escribe desde casa. Muchas gracias a todos y pues hasta la próxima. Gracias, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Tarde, hasta luego.